Entonces, ok. Entonces, vamos a empezar con la exposición de población y muestra. Esta parte es muy importante en la investigación. ¿Por qué? Porque la población y muestra me va a dar la viabilidad de mi estudio. Yo aquí voy a poder entender si es que mi estudio es viable realizar o no es viable. La población, como su nombre lo dice, no debemos malentenderlo o equivocarnos y decirnos que se trata solamente de personas. Si bien es cierto, es cuando nosotros escuchamos población, ya desde la escuela nos dicen de que una población es un conjunto de personas que viven en una comunidad o algún concepto similar, debemos entender que en la investigación científica población no quiere decir exactamente eso. Más bien la población quiere decir, o universo, a veces se llama también, puede definirse o puede caracterizarse por tener varios sujetos de estudio, varios sujetos y varios objetos de estudio. Es decir, la población no solo puede o debe estar conformada de personas, sino también pueden ser documentos, animales, situaciones, infraestructura, áreas cuadradas y mucho depende de la carrera en la que tú estés. En el caso de derecho, mayormente la población está conformada por documentos. En el caso de ciencias sociales, como por ejemplo la psicología, la mayor parte está conformada por personas. En el caso de ingenierías, la población normalmente está conformada por infraestructura. En el caso de otros tipos de ingenierías, la población está conformada incluso por sistemas, por bases de datos, ¿sí? Entonces, no hay que confundir esto con simplemente el hecho de llamarles personas. Ahora, la población es todo aquello que nosotros vamos a tomar parte de nuestra investigación. Es lo que vamos a estudiar. Y nosotros vamos a decidir si esta población pues, se puede aplicar o no una muestra probabilística o se puede aplicar o no un método probabilístico que normalmente se llama también método estadístico. ¿Listo? Esto normalmente sucede cuando son personas, pero ya lo vamos a ver más adelante. Así como les decía, es importante definir la población incluso desde un inicio de la investigación. Porque esto me va a permitir establecer si mi investigación es viable o no es viable. Además de eso, me va a permitir reconocer qué instrumentos yo puedo utilizar para mi investigación. Además de eso, me va a permitir reconocer qué metodología yo voy a utilizar para la investigación. Si ustedes se han dado cuenta, la mayoría de veces la población y muestra se encuentra en un apartado muy abajo de una estructura de proyecto de tesis o de tesis. Si se pueden dar cuenta, la población y muestra se encuentra como que en el punto 3.8, 3.9, casi al final, después de tipo, nivel, diseño, técnicas e instrumentos, después de problemática. En ese lugar más o menos podemos identificar esta frase o estas palabras. Pero ¿por qué si es que nosotros lo tenemos que definir al inicio? Entonces, no nos equivoquemos y no nos dejemos sorprender por el hecho de que la población y la muestra se encuentran en un apartado muy lejano de lo que se debe hacer. Nosotros ya debemos elegir, debemos al menos reconocer cuál va a ser nuestra población y muestra cuando nosotros iniciamos el estudio. El hecho de que este apartado se encuentre lejos o en una etapa después del marco teórico, de metodología, incluso en la última etapa, no significa que en ese momento recién la vamos a plantear. ¿Correcto? Entonces, ustedes tienen que ir trabajando de forma integral. Cuando empiecen su tesis, ustedes tienen que ir trabajando de forma en que piensen en el futuro, piensen ahora, piensen en cuál va a ser su población, piensen en su metodología. Es como un trabajo integral, ¿correcto? La población. La población. Arias nos dice que la población es un conjunto infinito o finito de sujetos con características similares o comunes entre sí. ¿Qué podemos reconocer de este concepto? Podemos reconocer y podemos analizar que Arias presenta a la población como un conjunto de sujetos.
Pero recordemos lo que les acabo de decir, que no es solamente sujetos. Ojo, no quiere decir de que Arias, el doctor Pillas Arias, muy amigo mío también, significa que el doctor esté mal. No, lo que significa aquí es de que él conceptualiza a la población como justamente las personas, que también son parte de la población, ¿sí? Pero es parte de un concepto. Mejía, la población es la totalidad de elementos del estudio. Aquí Mejía ya realiza una especie de integralidad, ya aborda la población como el todo, como sujetos, como objetos, como elementos. Ya no dice solo son personas. Es delimitado por el investigador según la definición que se formula en el estudio. Según Mejía, la población y el universo toman las mismas características, por lo que a la población se le puede llamar universo y de forma contraria. ¿Sí? Esto es lo que dice Mejía. ¿Ok? No es lo que digo yo, lo dice Mejía. Existe la población finita, que es cuando se conoce la cantidad de sujetos que integran la población, pero también la población infinita, que es cuando no se conoce o son mayormente más de 100.000 sujetos que conforman esta población. Entonces, ¿qué podemos concluir de la palabra población? Podemos concluir de que la población son aquellos elementos que pueden estar conformados tanto por sujetos como por elementos, situaciones y documentos y etcétera, todo lo que realmente nosotros podamos estudiar en nuestra investigación. Pero también podemos concluir en que esta población puede ser finita o infinita. ¿Qué quiere decir en términos más básicos? Es que podemos contabilizarla o no podemos contabilizarla. Entonces, no se preocupen si en su investigación dicen no sé cuántas personas son o no sé cuántos documentos serán. A eso se le puede llamar población infinita porque no se puede contabilizar. Ojo, no es que no pueda, no es que se van a quedar simplemente con las manos cruzadas diciendo no puedo porque no quisieron. Es que ya existe una especie de dificultad como para poder medir o para poder contabilizar esa población. Esto normalmente sucede con personas, ¿no? Porque muchas veces hay personas que no están censadas, hay personas que no tienen DNI en el Perú, de repente cuando hacen la intención de voto o cuando hacen encuestas sobre justamente el censo que nos hacen cada 3, 4 años, no recuerdo cada cuánto tiempo es. ¿Listo? Entonces ahí sucede normalmente la población infinita. Un ejemplo de la población infinita es adolescentes de entre 13 y 18 años que consumen alcohol en la ciudad de Arequipa. No vamos a saber a ciencia cierta cuántos adolescentes son los que consumen alcohol. Entonces, a esta población nosotros podemos colocarle simplemente población infinita. Y una población finita son las personas de entre 16 y 18 años que estudian psicología en la Universidad Católica de Santa María, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un registro, o al menos la universidad lo tiene, y ese registro puede facilitarnos a nosotros el contar y establecer la cantidad exacta que va a ser mi población. ¿Correcto? Entonces nosotros partimos de aquí. Ojo, tanto en la investigación cuantitativa como en la cualitativa se da esto. ¿Sí? Tanto en la población cuantitativa como cualitativa. Ahora, si bien es cierto, en la cuantitativa nosotros se requiere, o según algunos estadísticos, se requiere de que la población sea mayor, grande, de más de 100, 500, 1000 personas. En la investigación cualitativa ocurre lo contrario. Es mejor, es más interesante, incluso de repente un poco más fácil para el investigador, hacer un análisis de una cantidad reducida de personas. Sampieri dice de que entre una cantidad de 5, 15, 30 personas para una investigación cualitativa es lo correcto. Y sí, yo sugiero que para la investigación cualitativa ustedes siempre tengan una población finita. Para la cualitativa, siempre trabajen. Si es que por alguna razón están haciendo investigación cualitativa y no saben la cantidad, entonces ahí pueden tener problemas, porque la investigación cualitativa no trata de esto, no trata de estadística. ¿Sí? Entonces, esto se puede trabajar en ambos métodos, en ambas metodologías, cuanti como cual. ¿Listo? Ahora, para hallar nosotros la población en este caso vamos a tocar la investigación cuantitativa o cualitativa, existe una especie de muestreo que normalmente está alineado más a lo cuantitativo. ¿Por qué? Porque el muestreo es un muestreo normalmente estadístico.
¿sí? Existe el muestreo no estadístico, que es el no probabilístico, que se utiliza para la investigación cualitativa, que también lo vamos a ver ahora, pero la palabra de por sí nos lleva a reconocer, nos lleva a pensar de que vamos a hacer una especie de método estadístico para hallar nuestra muestra. El muestreo es el camino que me lleva a establecer específicamente mi muestra, a establecer específicamente cuántas personas voy a utilizar de mi población. Para saber cuántas personas voy a utilizar de mi población, yo tengo que llegar a tener un camino o un puente que se llama el muestreo. Este es un puente para llevar de mi población a mi muestra. Entonces, vamos a ver qué nos dicen los autores sobre el muestreo. Es una técnica para estudiar la muestra. Como resultado de la aplicación de esta técnica, a la población se obtiene un estadígrafo. Esta es una cifra que se logra por medio de un cálculo o una operación estadística, la cual proporciona una cifra o el número real de elementos que representan a la población. Como les había mencionado, aplicamos una especie de operación estadística. La técnica del muestreo se utiliza cuando la población tiene un gran número de elementos. En caso de la población sea pequeña, no se requerirá la técnica del muestreo. Justamente, el hecho de que mi población sea grande quiere decir de que yo estoy ya abordando una investigación cuantitativa, porque en la cualitativa, nuevamente les digo, normalmente se trabaja con personas ya establecidas, con un grupo de personas que puede ser 15, 17, 18, y no es un gran número. Es más, no se recomienda trabajar con un gran número de personas o elementos si es investigación cualitativa. Entonces, esto es lo que nos dice Mejía. Esta técnica es el intermedio, es el paso intermedio entre la población y la muestra. Si la población es grande, se debe aplicar la técnica del muestreo, ¿correcto? De dicho modo, para distribuir la muestra luego de aplicar la fórmula, existen estas formas, ¿correcto? Entonces, ok, nos quedamos en el hecho de que tenemos que aplicar una fórmula, tenemos que aplicar una especie de muestreo, pero existen diferentes tipos de muestreo. El hecho de que yo diga voy a aplicar una operación estadística no quiere decir de que yo me base en eso y me quede en eso. No, hay distintas formas para aplicar un muestreo a partir de una operación estadística. ¿Listo? Ok. Entonces, dentro de la operación estadística que se utiliza, el tipo que se realiza es el muestreo probabilístico. Su nombre lo dice, probabilístico. Vamos a hablar de probabilidades. Cuando hablamos de probabilidades, ustedes ya saben, estamos hablando de estadística, porcentajes. ¿Cuánto puede salir una persona? ¿Cuánto de posibilidad tiene que salga otra persona? Ahora, dice, involucra la selección de unidades de tal manera que dichas unidades tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas. Deben ser estadísticamente representativas. Para ello se aplica una fórmula, ¿correcto? La fórmula que se aplica para el muestreo tiene que ver netamente con cuestiones matemáticas. ¿Sí? Si nos metemos hoy en día, en este preciso momento, en esta fórmula estadística, vamos a de repente tomar un tiempo que no nos va a alcanzar para poder enseñarles cuál sería la fórmula. Pero la fórmula estadística es muy simple. Incluso en Internet ustedes pueden hallar al que no es matemático, al que no es estadístico. Sabemos de que, por ejemplo, tenemos acá profesionales de distintas áreas que pues de repente no tienen su fuerte no es la matemática o la estadística. Entonces, en Internet ustedes pueden encontrar muchas plantillas con el cual solamente colocan en la cantidad, colocan el porcentaje de error, que normalmente se trabaja con el 5 o el 1%, y le saca la fórmula en menos de 3 segundos. ¿Correcto? Entonces, esto es muy fácil, no se preocupen por el hecho de la fórmula, porque en Internet se puede encontrar bastante de esto. Pero el muestreo probabilístico es aquel que se realiza cuando su población es muy grande y tienen que sacar una muestra representativa. ¿Correcto? Dentro del muestreo probabilístico, cuando yo ya tengo mi cantidad de personas establecida, por ejemplo, si mi población era 10.000 y ustedes de esos 10.000 sacaron 370 personas como muestra, entonces la pregunta es ahora,
¿cómo voy a elegir a esas 370 personas? Si mi población era 10.000 personas, mi muestra me sacó 370. La pregunta es, entonces, ¿cómo las elijo? ¿Elijo al que tiene mayor edad, menor edad, al que me parece buena gente, al que no me parece buena gente, al que es alto, al que es bajo, al que es gordito, al que es flaquito? No, ahora tenemos que utilizar un tipo de muestreo probabilístico para hallar a quienes se van a aplicar realmente los cuestionarios, porque simplemente la muestra me da de que van a ser 370 de 10.000, pero no me da más. ¿Cómo voy a elegir a quién voy a aplicar? Entonces, para eso yo utilizo un método que se puede llamar o bien al azar simple o bien al azar sistemático, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos dice el azar simple? Ya se ha determinado el número de la muestra, como les mencionaba, 370. Por ejemplo, ahora se debe establecer qué sujetos o casos elegir. La selección al azar de las unidades de los casos consiste en elegir los sujetos o casos de forma aleatoria. ¿Qué significa aleatoria? Significa que los vamos a elegir sin una predisposición. Una forma precisa de obtener es colocando a todos los casos de la población en Excel. En Excel hay una fórmula que nos permite colocar los datos de forma aleatoria. Si ustedes colocan, y la fórmula es muy simple, si ustedes colocan igual aleatorio entre 1 y 100, les va a votar números de forma aleatoria. El sistema les va a votar. Entonces, esa es una fórmula para elegir. Les voy a mostrar para que ustedes me comprendan mejor. Voy a abrir Excel. Esta es una fórmula que yo personalmente sugiero porque yo la hago. Y es muy, muy simple. Entonces, imagínense que ustedes tienen justamente, acá estamos en Excel, lo voy a agrandar. Imagínense que ustedes tienen 370 personas, del 1 hasta el 370, bueno, hasta abajo. Fíjense, acá tenemos 370 personas hasta abajo, ¿correcto? Pero yo, ¿cómo voy a elegir? ¿Cómo voy a elegir a estas personas? Entonces, muy fácil, ustedes lo que hacen es colocar igual, aleatorio entre, igual, aleatorio entre. Colocan un 1 y colocan un 300, un 10.000 en este caso. Y les va a salir el número de persona que debería ser parte de su población. Entonces, aquí van a elegir a la persona 2215, 1227 y así sucesivamente van a elegir a la persona que según ustedes, porque han debido ordenar previamente a esas personas, van a elegir. Para que se vea más fácil, imagínense que tienen 10 personas. 1, 2, perdónenme, 1, 2. Igual, colocamos aleatorio entre 1 y 20. Si ustedes tienen que elegir solamente a 10 personas de 20, si su muestra es 10 y su población es 20, ¿cómo sé a quiénes elegir? ¿Cómo sé a quiénes elegir y a quiénes no? Muy fácil. Coloco aleatorio entre 1 y 20 y ya está. ¿A quiénes voy a elegir? A la persona 14, a la persona 1, a la persona 4, a la persona, acá le hago nuevamente, lo cambio esto de acá, a la persona 13, a la persona 10, 14, 20, 18, 1 y así sucesivamente voy eligiendo y voy cambiando para ver qué personas son las que yo puedo elegir. Esto es una forma aleatoria. No elijo porque yo quiero elegir a las personas. Simplemente en Excel puse así y yo voy a elegir a las personas de acuerdo al número que me tocó. Entonces voy eligiendo. ¿Correcto? Ese es al azar simple. Al azar simple. Esto sucede cuando se aplica el método estadístico. Al azar sistemático. Dice, aquí se eligen los sujetos estableciendo una constante. En este caso se le llama K. De esta forma se elige a cada elemento cada K veces. Vamos a ver un ejemplo de esto. Para una población de 250 personas se establece una muestra de 150. Es decir, mi población es 250 y mi muestra es 150. Luego de ello se realiza una división y entonces se empieza desde el sujeto tal. ¿Qué es lo que menciona esta fórmula?
Vamos a verla en un ejemplo, en otro ejemplo para que ustedes la puedan entender. Ok, compartir, compartir, compartir. Ok, ustedes tienen 250 personas, ¿correcto? Tienen 250 personas. Y su muestra es 100 personas. Esta es su población y esta es su muestra. ¿Cómo van a elegir qué personas utilizar? Estas 100 personas tienen que ser parte de mi muestra de mi población, que son las 250. Entonces, esto es muy fácil. Lo que ustedes hacen es dividir 250 entre, entonces vamos a colocar 250 entre 100. 2.5. Vamos a ver, 2.5 exacto me sale, me parece que sí. Vamos a colocar, para que no salga exacto, acá 260. 260. Entonces, igual esto entre esto. 2.6. Lo redondeamos, me va a salir 3. 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a elegir a la persona número 3 y luego a esa persona número 3 voy a ir sumando 3. Es decir, voy a elegir a la persona 3, a la persona 6, a la persona 9, a la persona 2, a la persona 15, a la persona 18 y así sucesivamente hasta cumplir con mi muestra que son 100 personas. ¿Correcto? Entonces, este es otro método que se llama al azar sistemático dentro de la investigación cuantitativa. ¿Correcto? Dentro de la investigación cuantitativa. Ahora, estratificado. Acá hay otro método que se llama estratificado. ¿Sí? Pero como tal no utiliza a una especie ya no de estadística, ya no utiliza o fórmula matemática o fórmula estadística. Vamos a ver qué dice este método estratificado. Si es que en la investigación se plantea objetivos que diferencien grupos, por ejemplo, por datos sociodemográficos o áreas de una empresa, por ejemplo, nivel de consumo de alcohol en hombres y mujeres, o estilos de liderazgo, el área de administración y recursos humanos, área de operaciones, se utiliza el muestreo estratificado dividiendo la muestra en muchos grupos. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a dar un ejemplo. Un segundo. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes tienen una población de 350 personas, es una población grande. 350 personas ya se podría aplicar una fórmula del muestreo. Pero estas 300 personas son parte de una empresa. Una empresa. Una empresa donde cada una de estas personas son importantes. Entonces, ¿qué sucede? De que yo quiero medir el desempeño laboral. Vamos a medir el desempeño laboral. Desempeño laboral. Pero la empresa está dividida por las siguientes áreas: recursos humanos, operaciones, ventas y limpieza. Vamos a imaginar. Es una empresa grande, es una empresa que de repente es una fábrica, ¿correcto? Donde hay bastantes personas. Entonces, acá en recursos humanos trabajan 50 o 80. Aquí trabajan 120. Y aquí trabajan 130. ¿Cuántos hay? 250, 330. Y aquí trabajan 20. Si yo aplicara una fórmula estadística, de estos 350 me saldrían 150 más o menos. Más o menos. Y tendría que dividir estos 150 entre estas de acá, entre estas 4 áreas. Es decir, sería, por ejemplo, sería 30 de acá, 40 de acá, 20 de acá y 10 de acá. Pero yo no quiero hacer eso. ¿Por qué? Porque yo considero que estas 80 personas de recursos humanos es importante que se mida su desempeño laboral. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a ver en este momento? Tienen que sacar una parte tienen que de alguna manera reducir su población, pero teniendo en cuenta de que ustedes quieren medir el desempeño laboral. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Yo, por ejemplo, teniendo en cuenta mi variable,
lo que haría sería quitar a mi población que es de limpieza, porque en este momento no es de relevancia, no es importante para mi estudio que mida el desempeño de la personal de limpieza, pero sí que mide el desempeño de recursos humanos, operaciones y ventas. Entonces, mi muestra, ¿cuál sería? Sería 330. ¿Por qué? Porque yo eliminé a esta parte, porque no era importante medir a las personas de limpieza. Entonces, no, si bien es cierto, no apliqué un método de estadístico con una fórmula, esta parte yo lo hice de forma estratificada. Lo dividí en partes, en grupos, y al final, de forma general, identifiqué mi muestra. ¿Correcto? A ver, vamos a ver esto. Un segundo. Ok. Y tenemos otra forma que es el conglomerado. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver. Este tipo de muestreo se utiliza cuando el investigador se ve limitado. Por ejemplo, medios económicos, geográficos, tiempo, y es dificultoso para que realices la investigación. Entonces, imagínate que tienes 1000 personas y quieres aplicar fórmula estadística, pero esa no sería la opción. Más que todo, la limitación que tú tienes es la piedra en el zapato. Entonces, vamos a ver qué dice. El muestreo por conglomerado implica elegir entre la unidad de muestreo y unidad de análisis. La unidad de muestreo es de donde se obtienen los datos, la unidad de análisis son quienes son estudiados. Eso lo vamos a ver más abajo. Si la población solo son las empresas, entonces se deberá seleccionar la unidad de muestreo, que serán los trabajadores, y la unidad de análisis, que serán las empresas. Se puede dividir por fases de recolección de datos, por ejemplo, si las empresas están dentro de una comunidad, y así sucesivamente seguir avanzando hasta abarcar con todo el distrito. Para esto les voy a dar un ejemplo. Vamos a ver aquí. Un ejemplo claro para que entiendan mejor el concepto. Imagínense de que ustedes van a probar, van a hacer degustar un producto. Su producto se llama cerveza artesanal Arias. Así se llama su producto. Entonces, ustedes se van a la Plaza de Armas de Lima a que las personas degusten. Van a degustar las personas, van a probar su producto. La pregunta es, ¿cómo sabes tú cuántas personas van a degustar? De repente tú vas a responder, eso es muy fácil, simplemente mido la cantidad, la población que tiene Lima, que son 8 millones y tal, o 10 millones, creo que ya son 8 millones, y ¿cuántas personas hay en Lima ya? Bueno, no me acuerdo muy bien. Entonces, imaginando, son 8 millones las personas que viven en Lima, y me dirás, entonces, con esas 8 millones que yo tengo, yo voy a sacar mi muestra. Van a sacar su muestra. Van a hacer un método estadístico y van a sacar su muestra. Ok, la muestra te va a salir 372, por ejemplo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si es que en ese momento ustedes no cubren llegar a las 372 que conformaban su muestra? ¿Por qué? Porque de todas las personas que pasen por ahí, por el Plaza de Armas de Lima, no quieren probar, simplemente dicen no quiero. Y al final resulta que solamente 50 personas probaron tu producto. ¿Qué haces? Haces un estudio conglomerado. Entonces, así sea tu población 1000, 2000, 100,000, 300,000, tú lo que haces es abarcar a todas las personas que puedas abarcar y reúnes a esas personas o los agrupas por datos sociodemográficos, o incluso puedes agruparlos por datos económicos, socioeconómicos. Por ejemplo, tú estás en la plaza de armas y empiezas a darle tu producto a las personas. Y
te van a dar 50 personas. De repente, de las 8 millones que había en Lima, solamente te llegan a aprobar 152. Entonces, tú vas a, al final, concluir de que tu muestra fueron 152, pero ahí no termina. Es necesario que tú agrupes a las personas. Por ejemplo, edad. Entre 15 y bueno, en este caso 18 y 29 y entre 30 a 45. Entonces, de este grupo de edades, 15 probaron, 15 fueron entre 18 y 29 y 29 fueron de entre 30 y 45. Sexo, mujer, hombre. ¿Cuántas personas fueron? Acá fueron 98 y acá fueron 54. Y así sucesivamente tú tienes, no solamente te bastaría con esto, entonces tú tienes que agrupar a tu muestra. ¿Para qué? Para que cuando presentes tu tesis de investigación o tu artículo científico, la persona que lo lea sabe de que has hecho realmente un trabajo de conglomerado, de que si bien no has hecho una fórmula estadística como se supone que deberías hacer, y has encuestado o has dado que le gusten a las personas que has podido, si has hecho un trabajo de análisis de tu población o de tu muestra, donde los has dividido por edad, los has dividido por el sexo, de repente por la profesión, de repente y por muchas constantes que puedes encontrar dentro de la muestra que al final ha probado tu producto. A eso se le llama conglomerado. Ok. Gracias. Gracias, Omar. Dice, en Lima está 2021, 9.674.000 habitantes. Listo. Ok. Nos vamos acá. Entonces, este muestreo es el que utilizamos nosotros de cualquiera de las 4 formas que les he presentado para la investigación normalmente cuantitativa. ¿Correcto? Normalmente. Este muestreo no probabilístico también lo utilizamos en la investigación cuantitativa, pero también se puede utilizar en la cualitativa. Vamos a ver cómo funciona, cómo se desarrolla. Dice, el muestreo probabilístico, probabilístico se utiliza cuando se desea elegir una población teniendo en cuenta características en común o un juicio tendencioso por parte del investigador. En este caso no se utiliza ningún método de muestreo estadístico. No todos los miembros de la población tienen la misma oportunidad de ser seleccionados o seleccionadas. Se utiliza, aunque no es un parámetro, ojo con ello, no es un parámetro, se utiliza cuando la población es pequeña o muy pequeña. ¿Cuándo se puede considerar pequeña o muy pequeña? De repente menor a 50, 80, 70, 30, podría ser. Ojo, no hay un parámetro, no es que yo lo esté diciendo. Simplemente no hay ese parámetro y mucho tiene que ver la lógica, la coherencia, la expertise del investigador para definir si es que su población es muy pequeña, muy grande, pequeña o grande. ¿Qué más dice? El muestreo no probabilístico involucra la selección de las unidades que serán observadas de acuerdo al criterio escogido por el investigador. Eso nos dice Ponce y Pasco. ¿Qué nos dice Hernández Sampieri? Bueno, Hernández Sampieri presenta distintas formas para elegir a la muestra mediante este método de muestreo. Vamos a ver qué dice. Existe el muestreo por cuotas, intencional, causal, estos 3. Cuotas, intencional perdón, no es causal, casual. Ok, ¿qué dice el muestreo por cuotas? Este tipo de muestreo en este tipo de muestreo se utilizan sujetos que tengan características en común dentro de un segmento. Por ejemplo, personas del sexo masculino o personas que trabajen solamente en un área de una empresa logística. Ejemplo, vamos a poner ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Por cuotas. Estamos en el no probabilístico por cuotas. Ustedes van a medir la satisfacción del trabajador. En una empresa que es una empresa que tiene 45 trabajadores. 45 trabajadores. Entonces, en esta empresa existen áreas, por ejemplo, igual, recursos humanos, ventas y producción. 3 áreas.
Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? De estos 45 trabajadores, van a utilizar las 3 áreas para medir la satisfacción y van a utilizar a los 45 trabajadores para que sea parte de su población. Muy fácil como se ve. Lo único que van a definir es qué áreas hay, nada más, y de esas áreas ustedes tienen la potestad de elegir a personas que tienen 20, a personas de las diferentes áreas. Y al final su muestra estaría definida por la misma cantidad de su población, que son 45 trabajadores. Ahora, puedes hacer una especie de delimitación, puedes delimitar tu población. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Qué sucedería si de estas 45 personas, si estas 45 personas, 15, perdón, 10 y 5 están trabajando en presencial de cada una de las áreas y remoto están trabajando 10, 10, 0. Y tu tema es no solamente satisfacción del trabajador, sino es satisfacción del trabajador en entornos virtuales. ¿Qué sucedería si tu tema fuera este? ¿Cómo delimitarías a tu población? Tu población es 45 trabajadores. ¿Cómo escoges tu muestra? ¿Cuál sería? ¿Quién me dice? A ver, rápidamente, ¿quién me dice? ¿Cuál sería la muestra? ¿Cuántas personas serían la muestra? Teniendo en cuenta el título que van a hacer. ¿Cuántas personas serían la muestra? Mi título es satisfacción del, o mi tema es satisfacción del trabajador en trabajo remoto, en actividad remota, para que no parezca redundancia. ¿Cuántas personas serían la muestra? Veinte. Muestra en remoto 20. A ver, vamos a ver. ¿Cuántas personas serían la muestra? Serían 20 personas, correcto, serían 20 personas. ¿Por qué? Porque mi tema me lleva a mí a eliminar o a delimitar que yo no voy a trabajar con las personas que trabajan en presencial, sino yo solamente voy a trabajar con las personas que hacen trabajo remoto. Entonces, mi muestra serían 20 personas. Y si se pueden dar cuenta, no usé una muestra estadística, un muestreo estadístico, no usé fórmula, no usé una especie de conglomerado ni certificado. No, lo que hice fue, de acuerdo a lo que yo quiero, hice un muestreo por cuotas. Entonces dividí este grupo de este grupo y elegí al grupo que tiene trabajo remoto. Ok, vamos a seguir viendo. ¿Qué otros tenemos? Muestreo intencional. Se caracteriza por seguir los criterios personales del investigador. Si la población se constituye por estudiantes, en la investigación puede aplicar criterios de inclusión. Ah, ustedes seguramente han visto criterios de inclusión y exclusión en su tesis, ¿no? ¿Verdad? Han visto eso. Ojo, no sé por qué en todas las tesis, o al menos creo que he visto asesores que les piden a los estudiantes que coloquen criterios de inclusión y exclusión, y eso no se debe hacer en todas las tesis. No, eso depende del tipo de muestreo que tú estés utilizando. Porque si tú eliges el muestreo por cuotas, no deberías hacer un criterio de exclusión o exclusión. Ya el criterio es inherente al tipo de muestreo que tú utilizas. Tú debes mencionar de que el criterio es que solamente estás eligiendo trabajadores de trabajo remoto. Aquí, este criterio de exclusión e inclusión solamente se da en el muestreo intencional, no en todos los tipos de muestreo. Entonces, el investigador puede aplicar criterios de inclusión y exclusión, ¿correcto? Entonces, un ejemplo muy práctico de ello. Un ejemplo muy práctico de los criterios de inclusión y exclusión. Vamos a imaginar que tú estás estudiando documentos, eres de finanzas, y estudias los reportes de ventas, ¿correcto? Los reportes de ventas y obviamente los reportes de ventas donde lo vas a hacer en documentos como estados financieros, ¿correcto? Entonces, la empresa tiene 10 años en el mercado. La empresa tiene 10 años en el mercado. 10 años. 10 años en el mercado.
¿Listo? ¿Cuál va a ser tu criterio de inclusión? ¿Ya? ¿Y cuántos reportes financieros hay? Hay pues obviamente 10 reportes porque se hace anualmente el reporte, ¿verdad? No, se puede evaluar los reportes financieros trimestral, semestral, pero se cierran los años contablemente, pues como su nombre lo dice, cada año. Entonces tendremos 10 reportes financieros completos de cada año, ¿no? De repente a partir del 2011 hasta el 2021 o del 2012. Entonces, ¿cuál sería tu criterio de inclusión para los documentos? Entonces, yo diría que mi criterio de inclusión sería documentos que incluyan estados de resultados y eh, estados de flujo de caja. Ese sería mi criterio de inclusión. ¿Y cuál sería tu criterio de exclusión? ¿Cómo excluirías a los documentos? Entonces tú eliges excluir a los documentos por una cuestión de años. A mí no me interesa medir desde el 2012 al 2017. Entonces tu criterio de exclusión va a ser reportes del 2012 al 2017. Y listo. Entonces, aquí no hiciste lo que se hizo aquí. Acá se hace una especie de intencionalidad, porque para mí como investigador no es importante estudiar en el 2012, en el 2013, en el 2014. Para mí como investigador yo solo considero los reportes financieros del 2018, solamente mi muestra va a ser reportes financieros del 2018 al 2021. Esa va a ser mi muestra, nada más. ¿Por qué? Porque fue una intención mía, porque yo me di cuenta de que no me interesa y no me sirve reportes tan antiguos. Solamente me sirve de los últimos 3, 4 o 5 años. Eso se llama muestreo intencional. Es la intención del investigador. Y el muestreo casual se realiza arbitrariamente sin algún criterio que conduzca al investigador a decidir sobre la población del estudio. Sin algún criterio que conduzca al investigador a decidir sobre la población del estudio. Cuando se realiza una degustación en una avenida, eso ya lo vimos más arriba, ¿correcto? Casual. ¿Qué quiere decir casual? Que lo vamos a realizar sin tener una idea preestablecida o prediseñada. No vamos a elegir a las personas teniendo en cuenta de repente, su grado académico, en qué área de la empresa trabaja, si es que tiene entre tanta edad y tanta edad, si es que es hombre o si es mujer. No, se va a elegir porque se dio, y pues se elige la muestra sin ningún criterio preestablecido. Un ejemplo para esto es, no sé si ustedes alguna vez han hecho un focus group. Si bien es cierto, en los focus group para marketing, ahora estamos en el área de marketing. Por ejemplo, por ahí si de repente hay alguno de marketing. En los focus group en el área de marketing traen a personas sin conocer. Cuando dan a conocer un producto o muestran un producto a la gente, buscan a personas sin conocer. Una persona que la vio en la calle y te dijo, oye, ¿tú puedes hacer esto? Sí, ok, ven, vamos a hacer esto y quiero que me des opiniones sobre mi producto. No preestableciste que la ibas a encontrar, simplemente la viste en la calle caminando o lo viste por algún amigo o algo así y decidiste de que esa persona va a ser parte de tu focus group. Esto se da normalmente cuando se reconocen productos en marketing. Entonces, se supone que tú tienes un producto acá, el producto es el producto A, y tú vas a elegir a 10 personas. ¿Correcto? Vas a elegir a 10 personas, pero tú no sabes quiénes son estas 10 personas, porque son 10 personas que elegiste de la calle. Y al final estas 10 personas van a agarrar y van a empezar a comentar, van a opinar, van a de repente hasta discutir algunos puntos y al final van a llegar a una conclusión sobre el producto. Esa es el muestreo casual. ¿Listo? Esto no se recomienda mucho en algunas investigaciones como obviamente la medicina, de repente el derecho, las finanzas, la administración. Más esto se hace normalmente en estos estudios donde es necesario conocer ideas amplias, ideas que den o bien todo lo negativo o bien todo lo positivo de algo que queremos conocer. ¿Sí?
Igual ahí se los doy a los de marketing o los que tienen que ver con esa área para que lo utilicen, si es que quieren hacer focus group. Ok, entonces, vamos a ver algunas diferencias del muestreo, en el muestreo no probabilístico. Teniendo en cuenta cuál puede ser mi población, si mi población son colaboradores de una empresa o trabajadores en una empresa, por ejemplo, yo puedo utilizar el muestreo por cuotas o el muestreo intencional. No les sugiero utilizar el casual. ¿Por qué? Porque las personas de una empresa están inmiscuidas entre sí, tienen razones o tienen características en común. Y recuerden que lo casual no significa de que tengan características en común. Por eso ustedes podrían utilizar por cuotas o podrían utilizar el intencional. Imaginemos que son estudiantes. Entonces también pueden utilizar el por cuotas o intencional. Si es que es por cuotas, puede constituir, la muestra se puede constituir por estudiantes con habilidades, por ejemplo, artísticas de grados en nivel secundario. Entonces ustedes cogen a estudiantes que pintan, estudiantes que tocan algún instrumento, estudiantes que son lectores o son escritores, no lo sé. En intencional puede constituir simplemente un grado, porque ustedes son profesores de ese grado y eligieron así. No se hace el casual porque nuevamente acá tienen, en un colegio los estudiantes tienen características en común, que puede ser el año, la edad, el grado de estudios, obviamente. En el caso de clientes, por ejemplo, de una tienda, sí puede ser el casual. ¿Por qué? Porque son clientes que pueden llegar y que nunca los hemos visto en nuestra vida. Pero también podemos dividirlos por cuotas o intencional. ¿Sí? Entonces es importante saber reconocer qué tipo de muestreo vamos a utilizar en el no probabilístico para poder que nuestros resultados sean lo que nosotros queremos. ¿Listo? La muestra. Vamos con la muestra. Una vez que yo ya definí mi muestreo, se supone que debe salir mi muestra. Ya debo tener mi muestra establecida. No existe una cantidad, dice. No existe una cantidad que deba tener la muestra. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ustedes, por el hecho de haber elegido a 30, 50, 100 personas, no quiere decir que esté mal. Algunas veces he escuchado que el profesor dice, ¿sabes qué? Tu muestra debe ser más o tu muestra debe ser menos. No, no depende de ustedes, depende de lo que, de lo que el estudio quiera. Ya no son ustedes, ya es su investigación. Su investigación los manda a que ustedes hagan eso y ustedes tienen que entonces elegir esto. Tienen que elegir dicha cantidad porque así debe ser, porque eso les va a permitir cumplir con el objetivo que tienen, que se han planteado. Sin embargo, es importante que se sepa delimitar, como se ha hecho arriba, correctamente según los objetivos, como les acabo de mencionar, y la situación problemática. ¿Qué dice Sampieri sobre la muestra? Dice, es un subgrupo considerado como una parte representativa de la población o el universo. Los datos recolectados serán obtenidos y de la población se perfila desde la situación problemática de la investigación. Entonces, nuevamente como les decía, ¿desde dónde nace esto de la población y la muestra? Nace desde la problemática, y la problemática es el paso 1. Entonces, como les mencionaba, desde ahí ustedes ya tienen que perfilar cuál va a ser su población y su muestra. Dice, como les mencioné arriba, la muestra se divide en dos tipos, las probabilísticas, que son subgrupos de la población, que se eligieron a través del método probabilístico, y las muestras que se eligieron a través de métodos no probabilísticos. ¿Correcto? Esto según Bejar. La muestra se divide en dos partes. Esta es importantísima, porque la muestra como tal a veces tiene una separación, una diferencia práctica entre la unidad de análisis y la unidad de muestreo. Vamos a ver qué nos dice. La unidad de análisis es aquel objeto de estudio de quien se producen los datos de la información, mientras que la unidad de muestreo es aquel medio, normalmente sujetos, que se utiliza para obtener la información. Algunas ecuaciones, en algunas ocasiones la unidad de muestreo y la unidad de análisis son lo mismo, para lo cual simplemente se denomina muestra. Sin embargo, cuando son diferentes es importante dividir la muestra en estas dos partes, que sería unidad de análisis y unidad de muestreo. ¿Correcto? Les pongo un ejemplo. Vamos a ver acá.
Ok. Listo. Mm, Este va a ser mi tema o mi título. Nivel de conocimiento, no. Habilidades. Ok. Si este es mi tema, yo estoy segurísimo que la mayoría simplemente pondría muestra y pondría 15 niños de 6 y 7 años. Graso error. Esto se debe dividir en unidad de análisis y unidad de muestreo sí o sí. Y para que me entiendan mejor, para ponerlo más fácil, en una institución educativa. La pregunta es, ¿está bien? Me responden por favor sí o no. ¿Está bien que se coloque solamente muestra 15 niños, ejemplo, imaginando que sea cualquier número? Eso no es ningún problema. ¿Está bien que se coloque niños de 6 y 7 años nada más? ¿O se tendría que dividir en unidad de análisis y unidad de muestreo? ¿Qué opinan ustedes? Rápidamente, 3 segundos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se tendría que hacer? ¿Ustedes lo dividirían en unidad de análisis y muestreo o simplemente colocarían muestra? ¿Alguien por ahí que quiera opinar de repente dividirlo, dice, dividirlo? Niños en institución educativa, niños de 6 7 años. Dice, unidad de análisis, niños de institución educativa, niños de 6 y 7 años. Dividirlo, estratificado. Ok. Ojo, hay que tener en cuenta el tema que vamos a trabajar siempre. Siempre hay que ver el tema. Si ustedes van a trabajar las habilidades blandas, ¿qué conocemos por habilidades blandas? Esas son aquellas capacidades que tienen las personas para poder comportarse, para poder comunicarse con otras personas, no lo sé, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo sé qué significan las habilidades blandas y estoy tomando niños de 6 y 7 años, pues en ese caso mi unidad de análisis deberían ser los niños de 6 y 7 años. ¿Por qué? Porque son aquellos de quienes yo voy a obtener la información o los datos. Esto es correcto. Pero, ¿quién es el que va a tomar o va a recolectar la información? Serían los docentes o profesores de los niños. Porque cuando se le entrega una encuesta al niño, o se le haga la observación, cuando se le haga la observación al niño, el niño no me va a escribir sí, mi compañero me trata bien, o no va a escribir sí, mi compañero controla sus emociones. ¿Por qué? Porque por obvias razones el niño todavía no es capaz de comprender ello. ¿Quién tendría que responder a la encuesta o la observación teniendo en cuenta como unidad de análisis al niño? Pues son los profesores. Al profesor se le preguntará, ¿el niño X o el niño A controla sus emociones en clase? ¿El niño B eh, se comunica perfectamente con el niño C? Y así sucesivamente se harían preguntas para que el profesor responda con respecto a lo que se quiere conocer sobre las habilidades blandas. Entonces, allí se tendría que dividir la unidad de análisis y unidad de muestreo y no solamente colocar la muestra. Es importante eso y por eso hay muchos problemas
para elegir la muestra o para elegir el muestreo, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Otro y muy sencillo. Cuando la mamá compra pañales en una tienda, los gerentes de la tienda toman como unidad de análisis a quién y como unidad de muestreo a quién. ¿Quién es la unidad de análisis? Pañales, ¿para quién se compran? Pañales se compran para los niños. La unidad de análisis serían los niños, pero la unidad de muestra serían las mamás, porque quién es la que compra o el que compra serían las mamás en este caso, y quiénes son para quién compran las mamás, para los niños. Entonces, la muestra no serían solo los niños o las mamás, serían unidad de análisis, niños, unidad de muestreo, mamás. Esto sucede muy a menudo y hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Ok? Ok, es necesario hacer una especie de conexión entre el problema general, la unidad de análisis y la unidad de muestreo. Por ejemplo, si la pregunta es, o el problema es, ¿cómo es la conducta de los niños con síndrome de Down? Por ejemplo, simplemente la muestra será síndrome de Down, niños con síndrome de Down. No, allí hay que dividirlo. La unidad de análisis serán los niños con síndrome de Down, pero la unidad de muestreo serán las profesoras o profesores, porque son ellos quienes nos van a dar información sobre ellos. Ellos son los que nos van a responder sobre la conducta de los niños, porque los niños como tal, así tengan o no tengan síndrome de Down, no serían capaces de contestarnos acerca de su conducta, ni la conducta de sus compañeros en muy pocos casos. ¿Cuál es la relación entre el desempeño laboral y la productividad de los obreros? La unidad de análisis puede ser los obreros, pero de repente la unidad de muestreo serían los supervisores y los reportes de productividad. Incluso ya acá vemos una especie de población que son los reportes. Miren, en su problema ustedes están planteando o los obreros, pero dirán, ¿pero qué tiene que ver los reportes si yo estoy hablando de obreros? Pues los reportes son los que nos van a dar información sobre la productividad de los obreros. Entonces tengo que dividir unidad de análisis y unidad de muestreo. ¿Qué efecto tiene el chocolate sobre las personas, en el peso de las personas? ¿Cuál sería la unidad de análisis? El peso. Y la unidad de muestreo, las personas. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué? Porque yo no mido a las personas como tal, yo tengo que medir el peso a través de repente de una balanza. Y esto me ayuda a elegir el instrumento. ¿Cuál es la relación entre la satisfacción y la motivación laboral? Entonces, allí sí pueden ser lo mismo. Porque yo le puedo preguntar al trabajador cómo te sientes y también le puedo preguntar qué tan motivado está. Por esa razón, puedo ubicar la muestra como unidad de análisis o unidad de muestreo o simplemente colocar muestra. ¿Listo? Ok, voy a responder preguntas de sesiones pasadas o de esta sesión. Hasta acá llegó la sesión y me hacen llegar, por favor, sus preguntas. Me hacen llegar, por favor, las preguntas que tengan. Sí, doctores, si tuviesen alguna pregunta, por favor, pueden plantearla en la sección de chat para que podamos revisarlo. Sí, doctor José Luis, hay una pregunta del doctor Luis Miguel en el chat. Ok, vamos a ver. ¿Puede ser mi población igual a la muestra cuando es un aula de 30 estudiantes? Sí, Luis Miguel, tu población puede ser igual a la muestra utilizando un muestreo no probabilístico. Si tú utilizas este tipo de muestreo no probabilístico, puedes tener la potestad de elegir un muestreo de repente intencional.
donde tú elijas a tu muestra o elijas a la población censal. Normalmente se llama población censal. Eso quiere decir de que sí podrías elegir la misma cantidad de tu población. ¿Podrías dar más ejemplos entre unidad de análisis y unidad de muestreo? A ver, vamos a ver si se me ocurre alguno por ahí. Voy a dar un ejemplo más. A ver. A ver, ¿qué ejemplo se me puede ocurrir? Ok. Nivel de rentabilidad en la empresa ABC. Vamos a imaginar que este es mi nivel de rentabilidad en la empresa ABC. Cualquier persona pondría mi muestra es la empresa ABC. Seguramente lo pondría. Mi muestra es la empresa, o mi población es la empresa ABC. Así seguramente lo vería. Pero este es un pequeño error que hay que mejorar o pues quitarnos, desaprender esos errores y aprender lo que debería hacerse. En este caso, lo que debería hacerse es dividir la unidad de análisis en unidad de muestras. Pero la pregunta es, ¿por qué deberíamos dividir? Porque si tú realmente te haces la pregunta, ¿realmente tú vas a medir a la empresa? O sea, si te das cuenta, la empresa tiene recursos humanos, tiene producción, tiene ventas, tiene área de operaciones. O sea, ¿tú vas a medir todo eso o solamente quieres medir la rentabilidad? Entonces, tu unidad de análisis sí sería la empresa, pero tu unidad de muestreos, ¿qué sería? Los reportes de ventas. Porque a partir de acá tú vas a sacar la información para la empresa. ¿Correcto? Allí se tendría que dividir. Otro tema, satisfacción de los trabajadores, por ejemplo. Aquí sí podrías colocar solamente tu muestra como los trabajadores. ¿Por qué? Porque es de ellos quienes vas a obtener la información y es de ellos de quienes te refieres con la información. ¿Por qué? La unidad de análisis son los trabajadores. ¿Y a quienes también vas a encuestar o de quienes vas a obtener la información? Pues de los trabajadores también. Entonces acá podría ser lo mismo. Bueno, espero que estos ejemplos puedan ayudar de alguna u otra manera para mejorar esta diferencia. A ver. ¿Qué más? ¿Qué preguntas más? A ver. De una población X, Edgar García dice, de una población X no hay criterio o porcentaje que se debe determinar la muestra mínimo o máximo. Supongo que tu pregunta se refiere a la cantidad que debe tener la muestra. Para eso se utiliza el método probabilístico, que es a través de una fórmula. Y esta fórmula me va a dar la cantidad de la muestra. Y esa cantidad pues no se puede mover. Simplemente la fórmula te la da. El muestreo no probabilístico también puede ser representativo utilizando otros métodos estadísticos de análisis regresión para identificación de la muestra. Miguel Ángel, no sé si estás haciéndonos conocer eso o estás preguntando, pero el muestreo no probabilístico, como tú lo dices, sí tiene otros métodos para hacerlo. Sí, como les dije desde un inicio y desde el inicio, desde el que empezó este diplomado, les dije, no existe un método, no existe un único método. No existe un único método. Cuando alguien viene y les dice, no, tú debes hacerlo así, nosotros hay que ponernos duro y decirles que no, de que no existe realmente un único método, de que existen muchos métodos que me permiten llegar a un resultado. Entonces, sí existen muchos métodos para identificar la muestra a partir del muestreo no probabilístico. ¿Qué más? A ver, vamos a ver quién dice. Wilmer Rodas.
Al tener que analizar solo una sentencia por ser la única sobre el tema que se está investigando, ¿sería un tipo de muestra por caso extremo? Sí. Tu metodología incluso ya te llevaría a ese tipo de muestra. De repente, si lo que de algún autor llama al caso extremo a eso lo que tú estás diciendo, sería un autor que sustente lo que tú estás mencionando, sí. Pero ya la metodología te lleva a eso. La metodología sería un estudio de caso. Y cuando haces estudios de caso, por obvias razones, tu muestra y tu población son casos. Entonces, tu muestra y tu población es otro método. Puedes elegir el caso A, el caso B, el caso C, el caso de la persona A, el caso de la persona B y así sucesivamente. ¿Qué más? A ver. Hilario Rojas, ¿el muestreo probabilístico es solo para cuantitativos? Análisis documental. No, el muestreo probabilístico no solo es para cuantitativos, también puede, perdón, el muestreo probabilístico sí es para cuantitativos porque utiliza la estadística, pero el hecho de que tú utilices un análisis documental no quiere decir que tu investigación sea cuantitativa o cualitativa, ojo. Ojo con eso, no confundamos el hecho de que si yo estoy haciendo una investigación documental significa entonces que es cualitativa. No significa que tu investigación sea cualitativa si utilizas documentos o si utilizas un análisis documental. ¿Sí? Si tú estás estudiando expedientes, podrías hacer una especie de formulación de una fórmula estadística. Podrías aplicar fórmula estadística para tus expedientes, así como yo lo he hecho. Yo he hecho con el estratificado, me parece un ejemplo. Pero de repente, imagínate que tengas expedientes del año 2010 hasta este año. Entonces podrías aplicar una fórmula estadística, pero también podrías hacerlo de forma no probabilística. Mucho depende de qué es lo que quieres. ¿Recuerdas el ejemplo que di sobre el análisis financiero de las empresas? De que realmente a mí, por ejemplo, yo utilicé el método no probabilístico y a mí no me sirven los estados financieros del 2012 al 2017. A mí lo único que me sirve fue del año 2018 al 2021. Entonces yo utilicé un método no estadístico bajo el método no probabilístico y hallé mi muestra. Eso fue, me parece que intencional. Ronaldo Ojanama. Hay una cantidad mínima de muestra en un aula. Tengo solo 12 estudiantes. El profesor me dijo que muestra debe ser mínimo personal, 90 personas. Ronaldo, lo que te dijo tu profesor es un error. Nadie te puede decir, nadie te puede decir de que tu población tiene que ser 30, 40, 90, 100 personas. Eso es un error. ¿Listo? Es un error. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer estudios con una persona. Con una persona, si es que esta persona realmente es necesario que se estudie, excelente. Imagínense que ustedes tengan la posibilidad de encuestar o entrevistar a Albert Einstein y que su profesor venga y les diga, no, Albert Einstein es solo una persona, necesito 30 personas más. Imagínense qué tan descabellado o tan hilarante parecería su profesor diciendo eso. Que no estudien al Albert Einstein porque solamente es una persona y necesitan 30 o 90 más. Entonces, no hay una cantidad mínima para estudiar a su población, siempre y cuando esa cantidad realmente les dé la información que ustedes tienen o quieran conseguir en su tesis de investigación. Si realmente esa cantidad de población o muestra les dé la información para lograr su objetivo de investigación. ¿Sí? Entonces, ahí habría que hablar bien con el profesor. De repente darle unas clasecitas. Carlos Antonio, buenas tardes. Si mi población a encuestar son 14 y logro encuestar a todos, ¿cómo debo continuar entre la tesis? Que si tu población es 14 y tú quieres encuestar a los 14, tu método de muestreo sería el no probabilístico. Utilizarías el método no probabilístico intencional, donde eliges a la población censal, es decir, eliges a tu población total. ¿Listo? Ok. Listo, no hay muchas más preguntas. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta, algún comentario? Sí, doctores, si tuviesen alguna pregunta adicional, pueden escribir al chat también para poderlo revisar.
recuerden que la investigación no probabilística se puede utilizar también para la investigación cualitativa. Recuerden que el método no probabilístico se puede utilizar para la investigación también cualitativa. Esto no quiere decir de que sea inherente o que sea solo le pertenezca a la investigación cuantitativa, ¿sí? Y si bien es cierto, el método probabilístico no es que sea inherente y totalmente perteneciente a la investigación cuantitativa, normalmente no se debería utilizar en la investigación cualitativa, porque en lo cualitativo busca diferentes objetivos. Entonces, si lo cualitativo busca diferentes objetivos, tiene diferentes características, entonces no sería prudente aplicar un método probabilístico en la investigación cualitativa, ¿sí? Pero el hecho de que se haga así no quiere decir de que porque es cuantitativo yo debo utilizar esto o porque es cualitativo yo debo utilizar el otro. Hay muchos estudios que han demostrado de que no, de que realmente esto puede cambiar de acuerdo a las circunstancias de la investigación. Muchísimos, hay muchísimos estudios. Muchos de ellos, claro, está dentro de la medicina. ¿Por qué? Porque son los que están más avanzados. Uh, una investigación, por ejemplo, cuando medicina y los que estudian de repente lo que hacen investigación de laboratorio, lo que estudias de repente situaciones químicas como cromosomas, y ellos aplican metodología, aplican muestreos probabilísticos, pero también aplican muestreos no probabilísticos. Entonces, hay mucho campo por desarrollar aquí, mucho campo por desarrollar, y lo único que yo les diría, y yo ahora mismo me encuentro aprendiendo también, sigo aprendiendo aquí en la universidad, así es que yo ahora mismo les diría de que no se centren en, o porque mi investigación es cuanti o porque es quali, se llenen eso la cabeza pensando solamente en una cosa porque su profesor les dijo, y pues de repente abrirnos más a aprender un poco más y ya no estancarnos en que el muestreo probabilístico tiene que ser para lo cuanti y el muestreo no probabilístico tiene que ser por lo quali y punto final y situación cerrada. Hay mucho pan por rebanar en esta cuestión de la población y la muestra, justamente por el hecho de que son situaciones incontrolables. La población es una situación o es un apartado incontrolable. No sabemos cuántas personas pueden ir, no sabemos cuántas personas deberían ser, no sabemos si es que hay un parámetro máximo o mínimo, pero no lo sabemos no porque no querramos saberlo, sino porque las situaciones y los eventos cambian. Cuando eso cambia y cuando mi objetivo me pide distintas formas para poder alcanzarlo, entonces yo tengo que adherir mi población de acuerdo al objetivo que yo quiero alcanzar. ¿Ok? Bueno, en todo caso, si no hay muchas preguntas, o alguien tiene alguna pregunta más, estoy a sus órdenes. Sí, doctor José Luis. Esas serían todas las preguntas por el día de hoy. Listo, entonces el día de mañana nos encontramos a las 10 de la mañana, ¿verdad? Sí, sí, doctor José Luis. Listo, Muchísimas gracias, listo, doctor José muchas Luis. gracias. Que tengan buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana, doctor José Luis.